Bienvenidos a este curso intensivo de trading donde vamos a estar tratando en este primer capítulo unos temas bastante específicos. Vamos a verlo a continuación. Voy a tratar de que estos videos sean bastante rápidos, bastante precisos, que duren 10-15 minutos, pero que tengan toda la información concreta para no aburrirlos y que el video no se vuelva muy extenso, ¿no? Entonces, aquí tenemos en el primer capítulo, en el primer curso, varios temas importantes. El primero es cómo entender los gráficos. El segundo que vamos a ver es zonas de oferta y de demanda. El tercero que vamos a ver es acción del precio, en qué está basada la acción del precio. Y el cuarto sería fractalidad y el quinto sería el IBDA, el algoritmo interbancario. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. Para entender los gráficos, lo primero que debemos entender es que los gráficos se mueven en ciclos. Siempre que hay un impulso, hay una corrección en el precio. Aquí por lo menos estamos viendo estos gráficos, los estamos viendo en velas japonesas. Tenemos varios tipos de gráficos. Tenemos la posibilidad de también poder verlos en líneas, pero la mayoría de personas, la mayoría de traders que yo conozco, y a mí en particular me gustan, son las velas japonesas. ¿Por qué? Porque nos da una visión de dónde apertura el precio y dónde cierra el precio más sencilla. Ahora, ¿cómo entender o cómo saber si estamos en una tendencia bajista o alcista? Esto es totalmente sencillo, chicos. Vamos a poner un ejemplo. Si aquí tengo un alto y este alto ocasiona un impulso descendente, me crea un nivel bajo en el precio. Ahora, a este impulso se le da o conlleva un retroceso o una corrección en el precio. Esa corrección hace un punto más alto, pero no supera el anterior. Quiere decir que es más bajo que el anterior. De igual manera, se crea otro impulso que me crea un precio más bajo que el anterior. Y ese impulso conlleva a un retroceso en el precio o una corrección. Y esta corrección eleva el precio, sube, pero no es más alta que el anterior. Si esto se presenta consecutivamente, quiere decir que estoy en una estructura bajista. Aquí vemos que el precio cae, pero no es más bajo que el anterior. Aquí podríamos decir, wow, cambió la estructura. Sí, podríamos decir, pero hay que esperar confirmación, y cuando vemos que sube el precio y que corrige el impulso, no supera el alto, quiere decir que todavía estamos en una tendencia bajista. ¿Por qué? Porque a futuro vemos lo que sucedió. El precio volvió a dejar un bajo mucho más bajo que este y mucho más bajo que este. Ahora, ¿cuándo se produce el cambio de tendencia para una tendencia alcista en este caso? Es cuando el alto empieza a superar o empieza a igualar los altos anteriores. Fíjense, aquí se presenta el impulso, y el impulso es un bajo, pero no es más bajo que este anterior, y esto quiere decir que ya no tiene la fuerza para seguir bajando. Y aquí vemos que cuando hace un impulso, ya no sería una corrección, ya se transforma en impulso. Cuando hace esta corrección que se transforma en impulso, empieza a hacernos una tendencia alcista. ¿Por qué? Porque es un alto y el bajo no es más bajo que este, y luego hace un alto más alto que este, y así sucesivamente. Es lo contrario a la tendencia bajista. Entonces, aquí podemos ver que si todos los impulsos y los retrocesos o las correcciones fueron cada vez más altos, quiere decir que la tendencia es alcista. Ahora, chicos, ¿cómo podemos leer las tendencias? Lo más recomendable cuando uno quiere ver cuál es la tendencia macro, en qué tendencia estamos, lo correcto es irnos a temporalidad de un día. Una vez que nosotros vemos en un día en qué tendencia estamos, podemos saber si lo que se está creando en este momento es un retroceso, una corrección en el precio, o continuamos en la tendencia. Entonces, ¿qué es lo que se usa para saber la tendencia alcista o bajista? Nos vamos a temporalidad de un día. Luego tenemos temporalidad de 4 horas. Aquí vemos más cerca el gráfico, aquí vemos, ya sabemos que estamos en una tendencia bajista, vemos en 4 horas si estamos en un retroceso. Podemos usar también H1, que es
una hora en este caso, y yo busco después de confirmar en un día la tendencia, en 4 horas zonas de compra o de venta, y en una hora buscar otro tipo de análisis, mis entradas la mayoría de las veces están en 15 minutos. Siempre que analizamos una tendencia debemos hacerlo como que estuviéramos viendo los gráficos con un microscopio. Primero tenemos que ver el panorama desde afuera y luego vamos metiendo la lupa, el zoom, y vamos viendo dónde vamos a hacer las entradas y qué es lo que está sucediendo más cerca. Vamos a ir avanzando bastante rápido porque no quiero que se aburran, no quiero que pierdan ahí el interés. Y ahora vamos a ver lo que es fractalidad. Cuando hablamos de fractalidad debemos entender que esto es un concepto que rige nuestro universo. Es decir, la fractalidad no solo está presente en los gráficos, sino que también está presente en la humanidad, en la naturaleza, en cualquier cosa que nos rodea. Cuando nosotros tomamos una flor o una rosa, vemos que los pétalos están ordenados de una manera aleatoria, pero una manera aleatoria y armónica que nos deja ver que cada uno de los pétalos o cada una inclusive de las hojas de una planta están ordenadas en un lugar específico para que el sol alcance por igual cada lado o cada hoja de esa planta. Al igual que esto sucede en los árboles y en las plantas, sucede en nuestro cuerpo, en la naturaleza, en los animales, en todos lados. De manera similar podríamos decir que funcionan los gráficos. Aquí tenemos un ejemplo. Vemos este fractal de aquí a aquí y representa un fractal, pero dentro de este impulso hay muchos fractales. Aquí tenemos un ejemplo, aquí hay otro. Y este tiene microfractales dentro. Y dentro de esos fractales hay microfractales que también se pueden ver en temporalidad menor. Entonces, básicamente, mientras uno va bajando de temporalidad, uno va viendo el mismo comportamiento del precio que sube, impulso, retroceso, corrección, impulso, retroceso, y eso se presenta desde un minuto, inclusive hasta en 30 segundos, se presenta en un día, se presenta en una hora, se presenta en un minuto, o sea, se presenta en todas las temporalidades los impulsos y retrocesos. Quiere decir que este comportamiento de impulso y retroceso es infinito y se va a presentar en todas las temporalidades y siempre eso es lo que va a ser el precio, siempre. Y ya que se entendió esta información, vamos al siguiente tema. Y el siguiente tema es, préstenme atención, que es uno de los más importantes. Acción del precio, ¿qué es? La acción del precio es un método de negociación de mercados bursátiles, ¿okay? Que consiste en el análisis de los movimientos básicos del precio, de los movimientos del gráfico, señores. ¿Okay? ¿Para qué? Para generar señales o para ver dónde puedo comprar, dónde puedo vender, dónde entro, dónde salgo. Pero lo más importante de la acción del precio es que no usamos indicadores. Conmigo no van a usar indicadores, chicos. Conmigo, mire, hay nada más 2 tipos de indicadores que yo respeto. Podríamos decir el indicador de volumen y el indicador más antiguo que hay, que son las líneas de tendencia. Esos son los primeros indicadores que se usaron para estadística y cosas muy precisas. Pero otro tipo de indicadores no los vamos a necesitar con acción del precio, no es necesario. Ahora, ¿quiénes son los precursores del tema de acción del precio? Tenemos 3 grandes precursores o 3 creadores de todo este tema de la acción del precio, ¿no? El primero es Elliott. Básicamente lo que nos dice Elliott es que siempre en los gráficos hay formaciones de impulsos, correcciones, impulsos, correcciones, impulsos, que en este caso él habla de que son 5 ondas y luego de esas 5 ondas tenemos 3 ondas, que es el ABC, que son las correcciones, A, B, C. Entonces, de este lado es 1, 2, 3, 4, 5 y aquí tenemos A, B, C. Estos movimientos no solo se dan al alza, esto se da también en estructuras bajistas. Vamos a verlo en estructura bajista. Aquí tenemos
onda 1, 2, 3, 4, 5 y podemos ver las tres ondas de corrección que serían A, B, C. Básicamente Elliott dice que este comportamiento se repite mucho en los gráficos y es cierto y esta teoría de Elliott tiene bastante poder. Y el siguiente gran precursor es Wyckoff y él plantea de que el mercado se divide en fases, en 5 fases. Wyckoff dice que siempre partimos de una fase de acumulación, luego viene una fase de distribución, de expansión, disculpen. La parte de arriba se conoce como distribución, es una zona de acumulación, pero como está en una fase, como está en la tercera fase, es la zona de distribución. Luego viene la zona de corrección y luego otra vez de acumulación. Y présteme atención, esto se repite cíclicamente porque podría ser que acá de esta zona de acumulación ahora vamos a una zona de expansión bajista. Luego tenemos una zona de distribución abajo y luego podríamos tener una zona de corrección y otra vez una zona de acumulación, otra vez una zona de expansión, otra vez una zona de distribución y otra vez una zona de corrección. Básicamente esto es lo que nos trata de explicar Wyckoff. Y ahora, más adelante tenemos a Mauro, que él analizando lo que decía Elliott y analizando lo que decía Wyckoff, él logró unir esas teorías, él tomó esas teorías, pero ahora entendiendo que detrás de los mercados están los market makers. ¿Quiénes son los market makers? Son las instituciones financieras, este grupo de élite está compuesto por bancos centrales, instituciones financieras, fondos de inversión, que son los que tienen la cantidad de dinero, la liquidez y el interés de mover el mercado. Sobre todo los bancos centrales hacen negociaciones de contratos entre ellos y son los que mueven el mercado. En casi todo el mundo, en casi todos los activos, los bancos centrales son los que mueven el mercado. Entonces, ¿qué dice Mauro? Él dice que cuando la tendencia va a ser alcista, nos puede dejar una W antes de la expansión. Y en la distribución, cuando ya va a cambiar a una tendencia de corrección bajista, nos va a dejar una M. Prácticamente se parece mucho, es similar a lo que dice Wyckoff, pero Mauro ya habla algo más complejo de quiénes son los que mueven el mercado y quiénes son los que están atrás del mercado. Entonces, estas tres corrientes son las que crean lo que es el análisis técnico, son los precursores del análisis técnico, que básicamente sin indicadores podemos estar viendo los gráficos, viendo qué hicieron en el pasado para determinar con probabilidad, porque todo es probabilidad, qué es lo que puede hacer a futuro y tratar de aprovecharlo. Entonces, ya comprendiendo lo que es acción del precio y sabiendo que lo que vamos a observar, los impulsos, los retrocesos, las zonas de acumulación, las zonas de distribución, para saber si entramos o no en operaciones, vamos a pasar al siguiente tema. Pero antes, chicos, miren esto que no lo tenía planificado, pero como yo siempre les digo, esto es muy bonito. Fíjense lo que estamos hablando. Acumulación, expansión. Fíjense que no se presenta totalmente como los dibujos, pero se presenta. Distribución, corrección y aquí otra vez acumulación. Esto se presenta siempre, siempre, chicos. Muy importante. Vamos a pasar al último tema. Y bueno, vamos a ver el último tema que se llama algoritmo interbancario o IBDA. Y lo primero que debemos saber es quién crea el IBDA. Como ya vimos anteriormente, sabemos que los bancos son los que están detrás del movimiento que hacen los gráficos. Si los gráficos son negociaciones entre bancos, entonces el algoritmo debe trabajar para favorecer las negociaciones de los bancos, ¿no? ¿Qué es lo que hace el IBDA o el algoritmo interbancario?
es entregar el precio de manera eficiente. Uno, entregar el precio de manera eficiente y dos, neutralizar liquidez. Ya le voy a mostrar esto con un ejemplo bastante directo. Ahora, el ICDA fue creado para los mercados de Forex, pero hoy en día se utiliza en casi todos los activos del mundo, en criptomonedas, en futuros, en todo lo que usted pueda ver en activos, en gráficos. Ahí está el algoritmo interbancario. ¿Qué es lo que hace el algoritmo? Ayudar a negociar a los bancos centrales a nivel del mundo, y utilizan este algoritmo ¿para qué? Para construir lo que es la acción del precio, lo que es la oferta, demanda, lo que es los impulsos y las correcciones. ¿Okay? Este algoritmo interbancario está diseñado para el comercio de bancos centrales, cumpliendo básicamente estas dos funciones que ya les dije: entregar el precio de manera eficiente y neutralizar liquidez. Aquí tenemos como un círculo, y este círculo lo que representa es el ciclo del mercado, que es lo que se encarga de hacer el algoritmo. Aquí tenemos una fase de acumulación. Aquí tenemos una zona de acumulación que básicamente el algoritmo se lateraliza, es porque o no tiene suficientes personas dentro del juego, traders, o le hace falta que salgan, que se cansen las personas y cierren sus operaciones. Entonces, una vez que se dan estas zonas de acumulación, casi siempre se dan zonas de falsas rupturas. Como vemos acá, el precio logra romper la zona. Aquí tenemos muchos días en la misma zona hasta que la rompe, y una vez que la rompe, toma liquidez, cierra operaciones que estaban ahí. Eso es tomar liquidez. Aquí habían personas que a lo mejor estaban vendiendo, la rompió, cerró los stop loss, y fíjense por qué le llamamos trampa, porque vuelve a entrar en la zona lateral. Vuelve a entrar en la zona lateral, hace una toma de liquidez acá abajo con una mecha. Cuando hablamos de toma de liquidez es porque deja una mecha como esta, y ahí vuelve y sale de la zona, pero lo más importante es que aquí rebota en la zona y ahí sí marca tendencia alcista. ¿Ok? Entonces, aquí el algoritmo se encarga de hacer una trampa. Esto se hace, no es porque el algoritmo es bueno o malo, no es porque el algoritmo engañe, simplemente los precios se comportan así porque también hay masas de personas contribuyendo a que el algoritmo también se comporte de esa manera, porque hay muchas de estas personas que se aprovecharon de ese falso rompimiento para sacar mucho dinero. En síntesis, de esta trampa no todos pierden. Pierden los que no saben operar correctamente. Entonces, una vez que el precio toma su tendencia, llega un momento en que empieza a distribuir y empieza a dejar como un patrón de agotamiento, donde los altos son menos altos y los bajos comienzan a ser más bajos. Quiere decir que hay un posible cambio de estructura. Pero ¿qué hace el algoritmo otra vez? Fíjense lo que es el algoritmo, ¿no? Aquí arriba tenemos muchas personas vendiendo. ¿Y qué es lo que hace el algoritmo? Luego de hacer este cambio de estructura, detecta, no, esta carga de operaciones que yo llevo hacia allá abajo son muchas, es mucho dinero lo que voy a tener que pagar. El algoritmo se devuelve. ¿Y se devuelve para qué? Para sacar del mercado a miles de stop loss, y luego que ya sacó una cantidad de stop loss y cerró muchas operaciones, por eso se llama toma de liquidez. ¿Qué es liquidez? Operaciones, dinero. Tomó esa liquidez. ¿Cómo la tomó? Cerrándole las operaciones y quedándose con el dinero de muchas personas que estaban aquí en esta zona. Vamos a volverlo a marcar. De muchos traders que habían dejado su stop loss muy cerca, ¿ok? Por acá y por acá, y él vino y tomó esa liquidez. Probablemente hay muchos otros traders que están por acá arriba y que pusieron el stop loss más protegido, y esos sí se van a ir con el algoritmo, ¿no? Con el gráfico. Pero esta toma de liquidez se da, es para eso, para tomar ese dinero, para cerrar miles de stop loss, y luego vuelve a hacer el cambio de estructura, y ahí sí hace lo que es la corrección de todo este impulso que hizo anteriormente. Entonces, ¿qué hace el algoritmo interbancario? Sencillo, las dos cosas de las que habíamos hablado:
Uno, entregar el precio eficientemente. ¿Dónde entregó el precio eficientemente? Aquí lo entregó eficientemente. ¿Por qué? Porque tenía un impulso, subió demasiado y aquí vino a corregirlo. Ahora, el segundo punto que vemos acá, el segundo es neutralizar liquidez. ¡Wow! ¿Dónde neutralizó liquidez? ¿A qué no adivinan? Neutralizó liquidez. Recuerden de lo que estábamos hablando acá. Aquí neutralizó liquidez. ¿Por qué? Porque recuerden que el algoritmo interbancario trabaja en negociación. ¿Para quién? ¿Para los traders? No, para los bancos. Entonces, mientras más liquidez él neutralice, mejor. Y entonces, ¿qué otra liquidez neutralizó? Esta que estaba cercana acá. Miles de órdenes de traders. Miles de órdenes de traders que estaban por acá. Y los que estaban por acá arriba fueron los que no neutralizó. Pero estos de acá abajo son, o ahí es donde se da el vivo ejemplo de que neutraliza liquidez. El algoritmo interbancario lo que se encarga es de hacer que los bancos ganen más plata de lo que pierden. Obviamente, ¿cuál es el trabajo de nosotros, los traders, que nos tratamos de formar al 100%? Es de también ganar más dinero de lo que vamos a perder en el mercado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de este curso le vamos a enseñar esos métodos para saber y para aprender a reconocer cómo se comporta el algoritmo, cómo se comportan los mercados, ya sea en Forex, ya sea en criptomonedas, ya sea en sintéticos, en cualquier tipo de mercado. Vamos a usar estas mismas estrategias para sacar más dinero de lo que vamos a perder. Y bueno, chicos, hemos llegado al final de este primer capítulo, de esta primera parte del curso. Si les ha gustado, apóyenme y apoyen el canal con un like. Déjenme un comentario si hay alguna duda, porque si hay alguna duda podemos hacer un live, podemos hacer un streaming, podemos hacer una videollamada en grupo y nos podemos conectar para aclarar esas dudas. Les recuerdo que dejo mis redes sociales ahí, el canal de Telegram, el grupo donde pasamos información, análisis, proyecciones, ayudamos a todos los participantes del canal de Telegram. Y bueno, sin más que agregar, me despido, cuídense y nos vemos en el próximo video del curso gratuito.